Ya. No creo Vamos que a ver. avancemos porque va a seguir con el proyecto. ¿Mm? Pero de todas maneras, para no retrasarnos nosotros, vamos a ir haciendo una parte introductoria, aunque sea ya. Este, mm, bueno, vamos a ir con el estudio de tiempo y esto que les muestro acá es principalmente cómo va el estudio de tiempo relacionado con el estudio de métodos de trabajo, perdón, el estudio o la ingeniería de métodos con la parte del estudio de métodos de trabajo, que es la primera parte de la materia, con la medición de los tiempos de trabajo nos genera una mayor productividad. Ya. Entonces no solo es importante conocer los métodos de trabajo, sino saber cuánto tiempo tardamos en realizar cierta actividad, porque hay veces en que podemos, o sea, si lo hacemos de la misma manera ya está bien, pero hay veces en que por alguna razón X, Y o Z, te tardas más en hacer una pieza que otra persona, o en la misma persona puede tardarse más una vez y en otra ocasión ser más rápido, entonces debemos estudiar por qué, para estandarizar nuestros tiempos, para saber, esto nos permite que la empresa sepa cuánto es la cantidad que puede producir realmente, porque una cosa es decir, ya nosotros, por ejemplo, fabricamos mm, una polera, digamos, que se tarden en cortar, en costurar, doblar, etcétera. Se tarden, digamos, 1 hora, 2 horas, ya. Pero eso solamente por el tiempo lo hemos controlado así a cronómetro. Pero ¿qué pasa si hay algún incidente, si hay algo siempre que afecta? Y no puedes decir que vos, tu estándar de producción es de 2 horas por unidad, siendo de que no has considerado todos esos imprevistos que pueden suceder, ¿ya? Entonces, aquí lo que vemos también es cómo van relacionadas nuestra productividad con distintos factores. Ya, aquí la mayor productividad a la que hace referencia este cuadro dice se conoce por las horas hombre trabajadas, es decir, tenemos que eliminar el mal uso o el desperdicio de cualquiera de los recursos y de tiempo logrando esto con los mejores métodos, técnicas existentes. ¿Ya? Por una parte, tal vez el estudio de métodos de trabajo nos ayude a eliminar desperdicio, pero el estudio de tiempo también nos va a ayudar a ver cuánto tiempo podemos ahorrarnos. Ya los factores de la productividad, como les iba mencionando, hay factores técnicos, factores humanos, hay equipos, maquinarias, materiales, dinero. Para que nosotros podamos tener una mayor productividad necesitamos producir. Entonces, el factor equipo, herramienta, tal vez podríamos pensar en el hecho de que unos equipos más modernos nos producen más tiempo, más piezas en menos tiempo, por así decirlo, ¿ya? Y eso se lo va mejorando a través del tiempo, con lo que es equipo de herramientas, cada vez van saliendo mejores, que nos ayudan a ahorrarnos eso. Eso es por parte de lo que es el factor técnico, que nos puede ayudar con la productividad, es decir, a producir más, o por otra parte, ese factor nos puede estar haciendo producir menos. Ya, los materiales. Si nosotros consideramos una materia prima de baja calidad, tal vez por cada kilogramo de materia prima nosotros solamente consigamos medio kilogramo de producto terminado. Pero si tenemos una materia prima de alta calidad, por ahí de 1 kilogramo de materia prima conseguimos 900 gramos de producto terminado. ¿Ya? De eso influencia también en la productividad, porque de todas maneras vas a tener que conseguir más materia prima para hacer lo mismo, digamos, ya que si tuvieras una materia prima de alta calidad. El dinero, cuando tenemos nosotros dinero, podemos hacer lo que sea, tal vez, y si nos falta dinero, entonces ahí vamos a tener una restricción, y entonces más que todo estos factores son restricciones que nosotros vamos a tener
al momento de querer mejorar la productividad de nuestra empresa. Cuestión de factor humano, tenemos el desempeño del trabajo del empleado. Dice que ambos factores están interrelacionados, ya que el buen desempeño de un empleado puede ser afectado por factores técnicos o viceversa. Puede ser de que tengamos nosotros un equipo de alta tecnología, ya, pero si no tenemos personal capacitado, entonces no vamos a poder nosotros manejar este equipo. Y al revés, puede ser que tengamos un personal sumamente capacitado, pero no tengamos las herramientas o equipos necesarios para que ese profesional se desenvuelva de la mejor manera o pueda hacerlo las cosas mucho más rápidas, etcétera. Ya, entonces también fuera de esto, se habla de productividad cuando se debe tener en mente la habilidad y la motivación de una persona, ya que es importante que tenga una gran habilidad, pero si carece de motivación también hará un mal trabajo. Esto es mm, como cuando queremos o no, o se puede dar el ejemplo cuando tenemos una materia y hay veces que nos llama mucho la atención la materia, pero nos cuesta resolver los ejercicios. Tal vez entonces ahí tenemos mucha motivación, pero no tenemos mucha habilidad. Claro que la habilidad se la puede ir desarrollando. Y luego puede ser que nosotros sepamos cómo hacer matemática, física, química, pero no nos motive porque ya nos aburrió. Ya. Bueno, para mí fue el caso de álgebra, creo. Porque, o sea, puedes resolver todos los ejercicios, pero todos los ejercicios se hacen muy largos y te aburren. Entonces no hay motivación. Y en ambos casos se va a hacer un mal trabajo. Uno, porque el personal no sabe, ya, y por más que esté motivado a hacer y dar el 100%, 200%, al no saber, al no estar capacitado, entonces de alguna manera u otra va a estar cometiendo un error. Y si el personal está capacitado, pero no tiene mucha motivación, de todas maneras lo hará mal, porque no se va a estar fijando tal vez, o no lo va a hacer a tiempo, etcétera, porque no le gusta. Entonces, de esa manera se influye en la productividad estos factores humanos, ¿ya? Y aquí me dice este concepto: cuando hablamos de tiempos para obtener una mayor productividad, nos referimos a un estudio con el objetivo de determinar el tiempo requerido por una persona calificada. Aquí estamos hablando de que esta persona sí sabe lo que hace en su trabajo y trabajando a un tiempo, a una marcha normal para un trabajo específico. Entonces, este es el objetivo del estudio de tiempo, ya determinar cuando vos pones un trabajador, puede que tu trabajador sepa muy bien lo que va a hacer, puede que tenga un leve conocimiento o puede que el trabajador sepa excelentemente lo que quieras, lo que va a hacer. Ya en cada uno de estos casos vamos a tener, por así decirles, un rendimiento de este calificador pensando solamente en sus habilidades, un rendimiento tal vez menor al 90%, un rendimiento del 100% normal y un rendimiento del 110%, ya en el caso de que no esté tan calificado, esté calificado y esté muy calificado, digamos. Ya, entonces lo que nos interesa y le interesa a la empresa es determinar el tiempo de que esta persona que está calificada normal, o sea, al 100%, digamos, cuánto tiempo le toma producir una unidad trabajando a una marcha normal, es decir, sin que lo apuren ni que se retrase, ¿ya? Y por lo general este resultado está indicado en minutos. Para entender los estudios de tiempo por el método de parar y observar, deben tenerse claros los siguientes conceptos. Tiempo de ciclo es lo que nosotros teníamos como tiempo observado, ¿ya? Que se ha venido utilizando en las gráficas hombre-máquina, que se calcula sumando la carga, maquinado, descarga. Ya, eso es lo que nosotros conocíamos como tiempo de ciclo, tiempo observado. Y ahí simplemente estamos viendo el tiempo que le toma
de cargar, descargar y el tiempo de la maquinaria para producir una unidad. Ya. El tiempo normal se trata del tiempo que emplea una persona para realizar un trabajo a ritmo normal y se calcula de la siguiente manera. Tenemos el tiempo normal, la media de los tiempos observados, es decir, como habíamos tenido aquí el tiempo de ciclo, vamos a tomar varias muestras del tiempo de ciclo. Puede ser que nuestro ciclo haya sido de 10 minutos según nuestro diagrama hombre-máquina, pero si volvemos a controlar, puede que en la vida real eso varíe, digamos, de que sea 10 minutos con 10 segundos, digamos, 10 minutos con 30 segundos, o 9 minutos con 30 segundos, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener que hacer un promedio de los tiempos observados y lo vamos a multiplicar por un factor de calificación, que esa es la calificación que se le da al operario. Es decir, si este operario está calificado, podemos ponerle una nota de 100, digamos. Si este operario no está muy calificado, podemos ponerle una nota de 90. Y así, si está muy calificado, le ponemos una nota de 100. Ya esto, en términos de porcentaje, digamos, si trabaja al 100%, entonces el factor de calificación será de 1. Si trabaja al 90%, el factor de calificación será de 0,9. Y así, si trabaja al 110, sería de 1,1. Ya en forma abreviada, la fórmula sería esta. El tiempo normal por el tiempo promedio multiplicado por el factor de calificación. Dice, la media de los tiempos será el promedio de todos los tiempos tomados en observaciones directas a una determinada operación. El factor de calificación se le hace tanto al obrero como al lugar de trabajo. Entonces quiere decir que este factor de calificación va a incluir cómo está capacitado el trabajador y si las condiciones del lugar son aptas, digamos, a un 100 puntos de que se pueda realizar la actividad, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay veces que no hay buena iluminación, hay veces de que no se dan las condiciones del lugar de trabajo para que una persona, aunque esté calificada, pueda trabajar y dar su 100%. Luego, hasta ahí tendríamos lo que es el concepto de tiempo normal. Esto no incluye ciertas cosas que incluye el tiempo estándar. Dice, el tiempo estándar es el tiempo a considerar globalmente de la operación y se utilizan 4 fórmulas de cálculo. Ya, esto es según los datos que nos dé el problema. Básicamente, este es el concepto del tiempo estándar. Ya, determinar el tiempo requerido de una persona calificada o entrenada trabajando a una marcha normal para trabajar para un trabajo específico. Aquí tenemos, para calcular el tiempo estándar ya debemos tener calculado el tiempo normal. Y tenemos el tiempo normal, digamos, en minutos y sumamos los minutos de tolerancia, ya, por la operación. Luego, aquí viene lo que es en las tolerancias o suplementos para el tiempo estándar. Y dice, nos estamos refiriendo, cuando hablamos de tolerancias o suplementos, nos estamos refiriendo al tiempo perdido por la persona en el trabajo por la fatiga o por necesidades fisiológicas. Entonces, de esta forma podemos calcular el tiempo estándar, pero generalmente nos va a dar esto de acá, donde tenemos el tiempo normal y tenemos los minutos de tolerancia entre los minutos que se emplea ya en una jornada laboral menos los minutos de tolerancia. Entonces, básicamente aquí tenemos los minutos que no se hace nada, no se está produciendo entre el total de minutos que se produce. Y aquí les menciono lo que son los métodos de calificación, que fuera de lo que es teoría, tenemos estos sistemas, y el más ocupado es el sistema Westinghouse, ¿ya? Donde el sistema Westinghouse considera 4 factores para evaluar el desempeño del operario, que es lo que hacemos. Este factor de calificación lo ocupamos en el tiempo normal, donde calificamos
la habilidad, el esfuerzo, las condiciones y la consistencia. Aquí habla de qué es lo que significa cada método, cada factor, perdón, la habilidad, la destreza para seguir un método dado. El esfuerzo como una demostración de voluntad para trabajar de manera eficaz. Luego, las condiciones se consideran afectan al operario y no a la operación. Incluyen lo que son temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las condiciones que afectan al operario, pero no a la operación. Incluyen temperatura, ventilación, luz, etcétera. Y por último, tenemos la consistencia del operario. Esto es en resumen, en esta parte de acá, es como es que a través del tiempo este operario sigue trabajando de la misma manera o no. Y más que saber el concepto para los ejercicios nos va a servir estas tablas de acá. Las tablas donde tenemos por el método de Westinghouse para calificar, aquí me dice habilidades. Entonces si me dice habilidad superior del operario, le aumento un más 15, más 0.15. Si me dice el esfuerzo, que es malo, le quito menos 0.12. No ha dicho que escriban su nombre. Y luego tenemos aquí el siguiente factor, es las condiciones, que me va a dar ideal, tal vez aceptable, entonces vamos a tener una determinada calificación. Y por último, lo que es la consistencia. Aquí también tengo la misma tabla, pero de otro libro donde está resumido. Tal vez algunas palabras cambien, como perfecto, excelente, mala. Aquí tenemos perfecto, excelente, pobre, digamos. Ya, eso es de acuerdo a la bibliografía. Esto es lo que tengo del sistema de Westinghouse, que es el que más ocupamos. Y por último, mostrarles que las holguras van divididas principalmente en holguras constantes y holguras especiales. Que holguras constantes siempre van a ser las necesidades personales y la fatiga básica. Necesidades personales porque el trabajador en su horario de jornada laboral de las 8 horas necesita ir al baño, necesita ir a comer y tiene unas ciertas necesidades personales que van a ser incluidas en el tiempo no productivo. Entonces, tengo que considerar eso para ver cuánto es lo que en realidad produzco. Y por último, la fatiga básica, que como saben, y se deben dar cuenta de que generalmente cuando hacemos una actividad cualquiera, nosotros empezamos ya así de mala gana, luego le vamos hallando el hilo, le vamos hallando el hilo, y hasta cierto punto ya nos empezamos a cansar y y bajamos nuestro desempeño en lo que es todo el tiempo que nosotros estamos haciendo una actividad, por ejemplo, el trabajo del trabajador. Aquí va a ser desde que ingresa con 0 horas de jornada y aquí con 8 horas de jornada ya sale pues cansado. Entonces va a haber una cierta fatiga, que eso va a ser considerado como un porcentaje del tiempo del trabajador de las 8 horas, digamos. Ya, y existen lo que son fatigas variables. Eso va a ser de acuerdo a las condiciones que nos dé el trabajador. Bueno, que se les esté dando al trabajador en la empresa. Ya. Las holguras especiales son las demoras inevitables, demoras evitables, holguras adicionales y holguras por política. Ya. Estas son especiales porque no es que dependa del trabajador, no es que dependa de la empresa, es que depende de fuentes externas, tal vez. Y el libro nos da una pequeña referencia de qué porcentajes podemos ocupar de acuerdo al tipo de holgura.
Aquí tenemos holguras constantes, como les mencionaba. Podemos ocupar una holgura personal por necesidades personales del 5% y holgura por fatiga básica del 4%, ¿ya? Y las holguras variables, si se fijan, puede ser por estar parado. Vamos a tener un cierto cansancio y se le va a dar cierta holgura, tal vez queremos sentarnos un rato y este va a ser de 2%. Luego, holgura por posición anormal, un poco incómoda o muy incómoda, entonces ahí tenemos variar el porcentaje, digamos. Por levantar fuerza o energía muscular, levantar, arrastrar, empujar, peso levantado, según 5 libras, 10 libras, 70 libras, esta sería la holgura. Luego, por mala iluminación, condiciones atmosféricas, atención cercana, nivel de ruido, esfuerzo mental, monotonía y por el trabajo tedioso. Ya tiene su cierto porcentaje y estas son las holguras variables recomendadas por el libro que nosotros tenemos. Ya, entonces lo importante que se nos quede es cómo calcular el tiempo observado, el tiempo de ciclo, cómo calcular el tiempo normal, cómo calcular el tiempo estándar y que vamos a ocupar cuando nos diga el enunciado el método de la Westinghouse o nos dé habilidad tanto, esfuerzo tanto, luego sigue condiciones, bueno, consistencia promedio, digamos. Entonces eso ya quiere decir que nosotros necesitamos ingresar a esta tabla. Y las holguras, también podríamos ocupar esta tabla si es que nos dice el enunciado. Ahora voy a tratar de compartir otro archivo. Y vamos a hacer un ejercicio, así a lo rapidito. Dice, una empresa productora de aceites para diferentes tipos de industria motores desea determinar sus costos para toda la operación de manejo de barriles con aceite a la almacén de producto terminado. Con el método de parar y observar se llegó a los siguientes tiempos. Cada paleta tiene una capacidad de 6 barriles. Entonces, con paleta hace referencia a los pallets, más o menos, esas estructuras de madera donde podemos cargarlo con barriles y luego transportarlo. Dice, para el factor de calificación se obtuvo lo siguiente. La habilidad ya les da aquí 0,6, entonces por aquí yo lo tenía anotado, 0,6, luego C1 bueno, es buena y su símbolo es C1, luego el esfuerzo es +2, aquí lo tengo con positivo +2, condiciones menos 0,03, E aceptable, ya, luego consistencia C, que es de 0,1, 0,01, C buena, ya. Una vez tengo esto, mi factor de calificación va a ser la suma de esto. Ya, esto va a ser, mi factor de calificación va a ser 0,06, la sumatoria de esto, pero yo aquí le aumento 1 para poder calcular lo que es el tiempo normal. Ya, porque tengo que multiplicar. Este nos dio positivo, digamos, más 0,6. Entonces, a lo normal del trabajador, a lo normal que debería ser, el trabajador al que le hicimos la calificación está trabajando un poquito más del 100%. Ya, entonces, eso es que significa 1,06. Se considera una tolerancia de 70 minutos en un día de 8 horas. Entonces aquí yo tengo jornada laboral 8 horas, en minutos sería esto multiplicado por 60 y aquí tengo 70 minutos, ¿ya? Entonces yo ocupo
esta parte de acá para hallar lo que es el suplemento. Esto es lo que yo les mostraba en el anterior documento, que el tiempo estándar es el tiempo normal más tiempo normal multiplicado por esto de acá. Entonces aquí yo voy a tener 70 minutos, que es lo que me dice de dato de tolerancia, dividido entre los minutos de la jornada laboral, que eran 480 en minutos. La jornada laboral, 8 horas, equivalen a 480 minutos, menos 70, y me va a dar como resultado una holgura de 17,07%. Entonces, estas son las observaciones. De la misma manera, nosotros vamos a trabajar en el laboratorio, en su proyecto, en los ejercicios, vamos a tener datos. Y hay algo así curioso, que nosotros podemos tomar el tiempo volviendo a cero. Es decir, aquí carga una paleta, cuenta 0,5 minutos y luego vuelve a cero. Ya, mi cronómetro. Y aquí, retroceder y dar vuelta, tiene que volver a cero y 0,25. Ya, entonces vamos a tener un tiempo total de ciclo, digamos, como la sumatoria de todo esto. Ya, ese va a ser mi ciclo. Cargar una paleta, retroceder y dar vuelta, trasladar al almacén de producto terminado y descargar las paletas. Entonces aquí, por ejemplo, esto vuelve a cero, vuelve a cero, vuelve a cero. Pero yo puedo agarrar y empezar mi cronómetro y solamente poner una marca. Es decir, que me va a marcar a los 0,5 minutos. Aquí me va a marcar a los 0,75 minutos. Y etcétera, etcétera. Y al final yo voy a tener como último tiempo 2,73. Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de datos. Ya. Aquí me da, este es el ciclo. Si se fijan, operación tiempo, operación tiempo, operación tiempo, operación tiempo. Este es el ciclo para la primera observación. Y aquí, si yo saco la sumatoria, voy a tener para la segunda observación este tiempo de acá, este tiempo de acá. Y si se fijan, todos los tiempos no varían mucho. Ya, aquí tampoco no varían. Aquí el mínimo es 0,49 y aquí es 0,43. Y así no debe existir una variación así de que aquí será 0,5 y en una observación tenga tal vez 1, si es una operación corta. Ya, en operaciones más largas tal vez haya una cierta variación más grande, pero en variaciones así chiquitas, o en tiempos de operación pequeños, la desviación es muy poca. Ya. Entonces lo que necesitamos es un promedio. En este caso sería sumar todo esto y dividir entre 5. Podemos hacerlo de esta manera o nos vamos con la función promedio del Excel. Y me va a sacar un promedio de todas estas observaciones de la operación de cargar una paleta. Y luego así sucesivamente. Y así como yo saqué la sumatoria, más o menos tiene una variación entre 2,68 y 2,79. Aquí el promedio me sale 2,74. Entonces está más o menos por ahí. Ya. De igual forma, aquí yo primero saqué este promedio y luego sumé estos datos. Pero igual puedo sacar el promedio de todos los tiempos de ciclo y me va a salir lo mismo. Porque estos de acá son los tiempos de ciclo. Tiempo de ciclo 1, 2, 3, 4, 5. Y me sale exactamente lo mismo. Ahora aquí ya tengo el tiempo de ciclo. El tiempo normal lo sacamos con el factor de calificación. Y
solamente tenemos que multiplicar tiempo de ciclo por el factor de calificación y nos va a dar 2.90. Acordémonos que esto está en minutos, entonces aquí tenemos minutos. En tiempo normal. Ahora con la holgura vamos a aumentar ese 2.90 a 3.40. Ya. ¿Por qué? Porque aquí, si se fijan, la calificación es por arriba del 100%, entonces el trabajador lo está haciendo mejor. Pero hay un trabajador que va a trabajar al 100%, otro que va a trabajar al 90%, etcétera. Para estandarizar tengo que ver de que trabajen más o menos al 100%. Entonces en esto me ayuda el factor de calificación. Este tiempo de ciclo es de alguien que hace las operaciones sumamente rápido, por así decirle. Y para alguien que lo haga a un ritmo más normal, va a ser de 2.90 el tiempo de esto de acá, en minutos por unidad, por así decirle. Y aquí tenemos la holgura. La holgura aumenta este tiempo de minutos por unidad que voy a producir, debido a que, digamos, yo puedo con este tiempo realizar todo este ciclo de operaciones, ya, pero si yo no trabajo sin descanso. Tengo, como les explicábamos, en las holguras tengo fatigas personales, por necesidades personales, holgura por fatiga básica, de que me canso, digamos, no puedo estar, no soy una máquina. Entonces, por eso es que el tiempo estándar aumenta, ya. Y aquí sí puedo considerar de que este va a ser mi tiempo estándar de minutos por paleta, digamos. Ya, porque aquí me está dando de cargar una paleta. Entonces, aquí minutos por paleta es lo que tardo. Y con esto yo ya puedo saber cuántas paletas puedo cargar en un día, en una hora, en una semana, en un mes. Con eso ya puedo calcular la producción. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Calcular la producción por hora. La producción por hora es minutos por hora, o sea, los minutos que yo tengo disponibles, que serían 60 minutos por hora, es lo que hay en una hora. Luego, minutos por viaje, que es esto que tengo acá. Aquí vamos a ver minutos por viaje, que sería el tiempo estándar. Entonces, los viajes, la producción por hora, en viajes por hora va a ser los minutos por hora dividido entre los minutos por viaje. Esto me va a quedar minutos, si se fijan, por hora, entre minutos por viaje. Aquí se me va a ir este con este de acá. Se me va minutos con minutos y me queda viajes por hora. Viajes por hora. Y por día va a ser si tengo los viajes por hora y el día tengo 8 horas laborables, entonces me va a quedar 141 viajes por día.